tema. Es solamente presentarles, recordarles algunos productos que en algunas unidades ya están y pues dentro del manejo del dolor, servicios quirúrgicos, tiene la bomba elastomérica, es una bombita, así como ustedes ven acá en la imagen, ¿verdad? Es una bombita muy práctica, muy compacta, tiene código de X, que es el 15562. Esta bombita ayuda a infundir medicamentos por un tiempo estimado a una velocidad constante. Es descartable y pues se utiliza más que todo en diagnósticos como cáncer, dolor crónico y en Guatemala pues se administran quimioterapias para dolor postoperatorio, para dolor crónico, es en donde las están usando actualmente. Así es como se ve una bombita elastomérica. Algunos doctores pues ya la conocen, ya la han manejado. Estas son las partes de la bomba. Acá esta parte es donde se conecta la jeringa y se ingresan los medicamentos. La bombita viene totalmente colapsada y aquí simula como que ya estuviera llena, ¿verdad? Todo medicamento que ingresa por acá por medio de una jeringa ya no puede salir de la bomba a menos que sea por el lugar que va conectado al paciente. ¿Sí? La bombita trae el set de infusión que trae un clamp, que pues se colapsa al momento, se cierra al momento de que algo suceda con la bomba, ¿verdad? Con el paciente, se puede cerrar y ahí se detiene la infusión. Trae un filtro de aire y de partículas. Perdón. Doctor Morales. Como les decía, trae un filtro de partículas y de aire y este es un restrictor. Esto debe estar, por decirlo así, pegado al paciente para que se controle la infusión y sí se dé a la velocidad que está programada la bomba. Y el lugar que va conectado al paciente, este puede ser a un catéter o a un conector claro. Así es como se ve la bomba con sus partes. Está hecha de un elastómero por dentro, sintético, y por fuera está cubierta de un cobertor externo de PVC. Esta bombita ha sido puesta a prueba de presiones y, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que si el paciente se sienta sobre la bomba, si la bota, si la apacha, si la trata de romper con una tijera, pues la bombita no le sucede nada, ¿verdad? O sea, la bombita mantiene el medicamento interno y, como les decía, tenemos el estudio que nos respalda con la tecnología elastomérica de la bomba. Los tipos de acceso que puede tener la bomba es periférico, central, subcutáneo y epidural. Actualmente se utiliza, la mayoría de médicos que la usa epidural, pero no está de más mencionarles que la pueden usar periférico, central y subcutáneo. Como resumen, pues aquí ustedes ven la bombita llena, es súper compacta, es ligera, portátil y esto ayuda a que el paciente tenga una mejor recuperación. Está indicada para uso dentro del hospital y también ambulatorio y pues esto ayuda a que el paciente tenga una mejor recuperación, una mejor calidad de vida porque no está dentro de un hospital ocupando una cama, ¿verdad? No es electrónica, entonces el paciente tiene la movilidad al 100%, ¿verdad? Dependiendo de la cirugía que ha sido, pero el paciente puede ir al baño, por ejemplo, sin necesidad de llevar el atril. La bombita se puede guardar en la bata del paciente o dentro de la bolsa del pantalón. Es muy cómoda para el paciente, ¿verdad? Es desechable, solamente una vez se puede utilizar. Es como un globo, ¿verdad? La primera vez nos cuesta inflarlo, la segunda vez va a ser muy fácil y corremos el riesgo de que esa infusión se vaya a chorro y ya no sea controlada. Entonces, por lo tanto, es descartable. Le brinda confort al paciente. Los pacientes que se les administra
para control del dolor, para manejo del dolor, responden muy bien porque pues dejan de tener el dolor y ya le llaman la bombita, ¿verdad? Póngame la bombita, doctor, ¿verdad? Tenemos múltiples volúmenes y tasas de flujo, más adelante se las muestro, y es una tecnología que está aprobada desde 1988. Somos líderes en Europa, Estados Unidos, México, y esperamos que aquí en Guatemala también los médicos tengan la confianza de usarla, ¿verdad? Aquí está, es fácil de usar, facilita el trabajo, la verdad no quiero una capacitación exhaustiva con el médico y pues al paciente se le debe de explicar cómo funciona la bomba para que sea de mejor recepción y obviamente el beneficio que tienen ustedes es que el paciente va a tener menos quejas de dolor, no van a tener que estarle administrando medicamento cada 2 horas porque va a ser una infusión continua. Es confiable, es de alta calidad, ¿verdad? No necesita mantenimiento, no necesita baterías, no necesita cables, es portátil, se colapsa al momento de terminar la infusión y se descarta en un descartable de agujas, no necesita un descarte especial. ¿Cómo se llena? Aquí en la imagen ustedes pueden ver, por medio de una jeringa en una superficie plana, se enrosca la bomba, ¿verdad? Para que pues no salga disparada, ¿verdad? Se enrosca hacia la jeringa y se hace una presión constante para poder llenar la bombita. Y así como ustedes ven acá, pues la bombita se va llenando. Muevo el émbolo, presiono el émbolo de la jeringa y la bombita se llena en su totalidad. Y si es el caso que el hospital tenga una máquina para llenado de transferencia de medicamentos, que nosotros también manejamos, pues es el caso de que se puede utilizar esta bomba para llenarlo y ya no hacerlo manual, ¿verdad? ¿Qué configuraciones manejamos aquí en Guatemala? Manejamos 2. Manejamos la de 2 cc por hora y la de 5 cc por hora. Y la de 2 cc por hora pues tiene un volumen mínimo de 185 y un máximo de 335 cc. Y acá es donde ustedes deciden qué volumen utilizar y dependiendo del volumen va a ser el tiempo que nos va a durar la bomba. Por ejemplo, si yo estoy usando una bomba de 2 cc por hora y la decido llenar con 270, esa bombita me va a durar 5.5 días, ¿sí? Entonces, la de 2 cc por hora me puede durar de 3 hasta 7 días. Y la de 5 cc por hora me dura de 1 día a 3 días, ¿sí? Estas bombitas, como les menciono, están ya en el Seguro Social. En zona 9 están las 2 configuraciones, la de 2 cc por hora y la de 5 cc por hora. Y en el IX de ginecología está solamente la de 5 cc por hora. Y ya para terminar, mencionarles pues que en el IX de zona 9 está la doctora Dulce Maxford, que es la que las utiliza más, pero ustedes también tienen la disponibilidad de utilizarlas, ¿verdad? Dentro de el resto de productos que manejamos dentro del manejo del dolor está la bomba PCA, que es la bomba de infusión para uso ambulatorio. Como ustedes ven, de esta ya ustedes han escuchado hablar, ¿verdad? Esta la diferencia con la anterior es que trae un botón, un control, el que ustedes lo ven acá, es un control donde el paciente se brinda los push extras para manejo del dolor, ¿sí? Y así es como se ve la pantalla de la bombita. Los perfiles de infusión es una infusión continua, como que fuera una bomba normal. Se puede programar como PCA, que es analgesia controlada por el paciente, y la PCA epidural, que es la analgesia epidural controlada por el paciente. Y así como ustedes ven, lo más importante de esta pantalla es el F3, este que está acá, es donde ustedes programan el volumen extra que se va a brindar el paciente. Acá nos menciona que es 1 cc por 1 cc. El tiempo, cada 10 minutos el paciente se va a poder administrar 1 cc y acá me indica que en 1 hora el paciente se va a brindar 6 cc. El paciente puede presionar el botón 10 veces, pero solamente se va a administrar 10 veces en 1 hora y en esas 10 veces solamente se va a dar una administración de 6 cc. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Igual en la bomba queda registrado cuántos push hizo el paciente y cuántos push sí se le administraron, ¿verdad? Todo esto lo controla el médico
Y esto es como la diferencia con la bomba elastomérica que nosotros manejamos. Y por último, mencionarles, esto tal vez no tiene tanto que ver con el manejo del dolor, pero recordarles que ustedes tienen un insumo súper importante para comodidad de ustedes, el venoclisis para anestesia, que tiene también código de ICS, el 18933. Es un venoset más largo que mide 2 metros con 20 centímetros y trae una válvula antirretorno que ustedes ven acá. Esta válvula antirretorno impide que el medicamento se vaya a la bolsa, sino que lo que administran ustedes en este conector se va directo al paciente. Este conector está lejos del paciente, está cerca de la bolsa, y aparte tienen el conector que está cerca del paciente. ¿Sí? Entonces, con eso termino yo mi presentación y le dejo el tiempo al doctor. Doctor Morales, no, ¿me escucha? Activa su micrófono. Ahí está activo. ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, sí lo escuchamos y miramos la presentación. Aló. Ya está activo. ¿Usted no me escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, ¿Doctor? también Sí, podemos doctor, ver sí se su escucha. ¿Ahí me presentación. escuchan entonces? Ya, Sí, ya ahí estamos, estamos, doctor. ya lo Lo que escuchamos. pasa es que la mayoría tiene sus ¿Sí me micrófonos escuchan? silenciados, pero sí lo escuchamos. Sí, doctor. Ahí se ve la presentación y me escuchan. Ah, bueno, pero si yo hablo se escucha, aunque no me vean. Cuando estás compartiendo la pantalla, sí, yo voy a empezar la presentación y me llama usted si no me escucha. Va. Bueno, buenas tardes. Perdonen aquí la demora en esto, pero en esta época, igual de COVID, todo se vale. Peor que eso, creo que no hay nada. Esta tarde, pues me han pedido favor que les haga una presentación sobre dolor agudo, que es lo que vamos a ver. Y la idea, pues, es que tengamos una idea, una idea de lo que vamos a ver. Quo vadimos, en latín, hacia dónde vamos, es una duda que tenemos. El dolor, ustedes saben que realmente el dolor es un área que va a ser cambiante a lo largo de todo el tiempo. Voy a empezar con una cita de Mary Robinson, que es una de la expresidenta de Irlanda, que creo que es, pues, para el tiempo que estamos viviendo, creo que es adecuada, ¿verdad? No podemos retroceder el tiempo y tener un nuevo comienzo, pero todos podemos empezar a construir hoy un nuevo final. Y creo que es lo que a cada uno de nosotros nos toca en este momento. El contenido de la presentación, brevemente, vamos a ir como tema central dolor agudo, anatomía del dolor. Vamos a revisar
lo que es el dolor agudo postoperatorio. Más adelante les voy a explicar por qué esta división. Y luego nos vamos a ir un poquito a la farmacología práctica. No a dar recetas de cocina, pero sí vamos a platicar algo de eso y vamos a concluir. Entonces, para empezar, nos vamos a ubicar un poquito en todo el contexto. ¿Sí? Ok. No se ha visto nada. Espérame, entonces tengo que repetir todo el proceso. Es así, ¿no? Ok. Es grande, fíjese que es grande. Yo la traté de... Sí, entonces la tenía que mandar por Google Drive. No se ve ahí, ¿no? Doctora, ahí sí se ve la presentación, ahorita como la tiene ahorita. Ahí sí se logra visualizar. Bueno, perdón por este inconveniente. La verdad es de que para mí es extraño estar presentando de esta manera. Es un poco impersonal, pero al final creo que todos nos sentimos en nuestra casa. Así que vamos a empezar nuevamente. Quo Vadimus, como les decía, ¿a dónde vamos? El dolor. Esta es una cita, no sé si la vieron anteriormente, de una expresidenta de Irlanda. Una cita que está bastante adecuada para estos tiempos. Les repito nuevamente lo que vamos a ver rápidamente de una manera, pues, tal vez no tan profunda, pero en algunas cosas sí me voy a detener un poquito, ¿verdad? Hasta terminar con las conclusiones. Solo para ubicarnos un poco, vamos a empezar con básicamente la charla es este contexto. Dolor agudo, el dolor agudo fisiológico, ¿verdad? Pensando desde los estímulos y vamos a ver un poquito de eso en un rato, pero también tenemos que tener claro que hay un dolor nociceptivo, ¿verdad? Esto también eventualmente puede estar agudizado, ¿verdad? Y también podemos tener por otro lado el dolor neuropático, que todos lo conocemos, un dolor que ya hemos platicado en otras ocasiones que está tomando bastante auge en esta época, una lesión propiamente nerviosa o una enfermedad nerviosa que también puede ser aguda. Sin embargo, va más hacia el contexto de cronicidad. No la vamos a tocar en detalle porque definitivamente es muy extenso, eso es otra charla. Y el dolor nociplástico también, sistema somatosensorial. Para este momento, pues, creo que estamos bien. Vamos a iniciar un poquito ya, a adentrarnos un poquito en las profundidades y vamos a empezar con un poco de anatomía del dolor. Vamos a empezar con la definición. El dolor es único. Acuérdense que el dolor, pues la verdad es que cada uno de nosotros percibe el dolor de una manera única. Es una experiencia muy personal, es sensorial, emocional y por supuesto que es desagradable. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que definirlo bien cuando estamos examinando un paciente, ¿verdad? Desde el punto de vista sensorial y emocional podemos tener varios aspectos. Los aspectos sensitivos del dolor, como ustedes ven ahí, son discriminativos sensoriales, ¿verdad? La umbral, intensidad, localización, de 0 a 10, cuánto es la intensidad de su dolor y el paciente nos va a indicar una medida para ser más objetiva. Y emocionalmente, pues estos aspectos que van más con lo que es afectivo, pues desagradables, amenazantes, aversivo el dolor. También eso hay escalas con las que podemos medir ese aspecto con los pacientes. Por supuesto que también en la entrevista nosotros podemos tener, si somos muy acuciosos, escuchar las palabras que usan los pacientes. Mire, doctor, es un dolor muy agudo, siento que es quemante, siento que es perforante, y utiliza más estos términos. Ustedes ven que es más desde la parte sensorial. Pero por otro lado, el paciente puede decir, mire, realmente es desagradable, o yo estoy sumamente inconfortable, es un dolor así muy agudo, muy agudo. Entonces ya ven que es la parte emocional. Son aspectos que el paciente pues también nos puede orientar hacia
dónde vamos a orientar nuestro tratamiento. Y la intensidad del estímulo no es tan importante, porque la verdad es que al final la experiencia de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, por todo lo que hemos pasado, las malas experiencias, golpes o accidentes que hemos tenido, pues todo eso nos va a predisponer de alguna manera al dolor. Va a aumentar nuestro miedo al dolor, la desesperación, en fin. Todo esto va a hacer que nuestro dolor llegue a niveles muchas veces inaguantables. En la percepción, como ya les mencioné, pues no hay dos experiencias que vayan a ser iguales. Si nos vamos a lo que es el tiempo, ¿verdad? Todos nosotros en este momento podemos decir, sobre todo en esta época que estamos confinados muchas veces a nuestra casa, pues mi día pasó muy rápido. Y para otro, también en su casa puede decir, fue demasiado lento. Estamos de turno, un turno puede ser muy rápido, pero para otro el turno puede ser muy lento. Entonces, igualmente es el dolor. A veces nos cortamos con el filo de una hoja y no me di cuenta que horas me corté. Pero por otro lado, puede ser que ese dolor sea agónico para alguien. Entonces, realmente de persona a persona, entre nosotros mismos, la experiencia de dolor no va a ser única. Incluso el mismo dolor, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a entrar a lo que es ya definiendo nocicepción, ¿verdad? Neural de codificar el estímulo nocivo. Eso es, necesitamos interpretar este estímulo que eventualmente lo podemos tomar como un daño. La sensibilidad a una noxa va a ser un daño tisular y esto va a llegar a ser bastante nocivo si este daño se prolonga. Fisiológicamente, 4 procesos que ya todos conocemos, ¿verdad? Que ya en algún momento los hemos mencionado. Hoy voy a hacer un poquito de énfasis en algunos, un poquito más profundo, para que esté bastante claro. Y aquí podemos, en este diagrama, observar cómo todos se van en conjunto desde lo que es la transducción, transmisión, la modulación, a nivel ya central, hasta la percepción, que es en la corteza. Empezando por la transducción del dolor. La transducción del dolor, acuérdense que se va a llevar a cabo a través de los receptores. Nociceptores que van a estar compuestos de varios receptores. Todos estos receptores son los que van a recibir los estímulos nocivos y esto va a hacer que a través del nociceptor, ¿verdad?, percibamos el dolor y a través de varias fibras que son receptores polimodales, pues el impulso va a ser transmitido. Y estas terminaciones libres van a responder a todos los estímulos dolorosos que pueden ser mecánicos, térmicos o químicos y pueden ser polimodales. ¿A qué me refiero con esto? Este es solamente es un ejemplo de lo que es un receptor polimodal. Ustedes pueden ver que aquí hay varios receptores, canales de sodio, ¿verdad?, que van a ser los que van a percibir estímulos, ¿verdad?, de por sí solo. Y un estímulo va a activar un canal de sodio, ¿verdad? Y estos van a actuar como transmisores moleculares y esto es lo que va a depolarizar la neurona. En otras palabras, un estímulo mecánico se va a convertir en un estímulo químico. Eso es ya lo que estamos viendo, que es la primera parte de la transmisión. Esto es solo un ejemplo porque se llama polimodal, ¿verdad? Y imagínense, los canales de sodio, ahorita se han estudiado 30 y hay todavía muchos más. Varios de los receptores también, por lo mismo que son polimodales, que pueden estar juntos a estos mismos receptores, pues algunos van a ser susceptibles, por ejemplo, a la canela, a la menta, en fin. Cada uno de estos receptores va a activar cierto tipo de neuromodulador y eso es lo que nosotros nos va a llevar a percibir. Entonces, la transmisión, ¿verdad?, es ya la otra parte a la que vamos a ir una vez activados estos receptores. Mediante el mensaje va a ser llevado del sitio de la lesión tisular hasta las regiones cerebrales involucradas en la percepción. Entonces el impulso, como les repito, el impulso químico se va a convertir en el impulso mecánico se va a convertir en impulso químico y eso pues nos va a llevar a un mensaje desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Esto es el nociceptor aferente primario, por las fibras que ya conocemos, desmielinizadas y mielinizadas,
que lo único que van a hacer es que van a definir también la velocidad a la cual se va a transmitir este estímulo, dependiendo también para estos receptores para qué vayan a estar hechos, si es para temperatura, si es para tacto, ¿verdad? Y el cuerpo de la celular de la aferente primaria siempre va a estar localizado a nivel del ganglio de la raíz dorsal posterior. Ahora, este concepto es importante porque a este nivel de la transmisión puede haber actividad, y a la actividad aferente primaria puede ser inclusive sin dolor, y va a ser variable también, porque va a depender mucho del estímulo. A veces puede existir estímulo y a veces no. Y esto es muy claro muchas veces, más que todo a nivel crónico, en algunas enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, donde aparecen dolores por todos lados y no hay realmente un estímulo que vaya a ocasionar el dolor en esa área en específica. Entonces, como podemos ver, la complejidad ya a este nivel empieza a ser todavía aún mayor. Aquí en este diagrama podemos observar, aparte de la sinapsis, donde va a estar llevándose a cabo este proceso bioquímico, aquí se complica más el asunto con otras interneuronas, que ya pueden ser interneuronas, ya donde hay otro tipo de receptores que van a ayudar a regular y a neuromodular otras situaciones en ese estímulo. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero sí es bien importante que lo tomemos en consideración, ¿verdad? Lo que hemos visto, las aferentes primarias liberan los neurotransmisores químicos, que ustedes ya han oído mencionar, sustancia play, glutamato, de las terminales. Luego, esto es en el momento de la transducción para que a nivel de sinapsis se activen las neuronas de segundo orden, que son estas que ya van a llegar hacia el sistema nervioso, que es a lo largo de todo el sistema nervioso central, ¿verdad? Y van a viajar alrededor de todo el cuerno dorsal, por todas las vías que en un ratito vamos a ver. Una vez se vaya a transducir, se generan los potenciales de acción, son conducidos a través del sistema nervioso central por todas las fibras C y las fibras A delta primarias aferentes. Y esto va a ser a través del tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico, como ustedes ven, está compuesto básicamente de una vía ascendente a lo largo de toda la médula espinal, ¿verdad? Esto es responsable de todo lo que es temperatura y tacto grueso, que va desde la periferia hasta lo que es la corteza cerebral, y está compuesto por 4 tractos. Todos estos tractos, desde el espinotalámico anterior hasta el espinotectal, cada uno tiene sus propias características. Sin embargo, tal vez podríamos poner atención al espino reticular, que a diferencia de los otros 3, va a tener 4 interneuronas aquí, en vez de 3. 4 neuronas que van a ser las que van a llevar todo el impulso. Y es importante en cuanto al tema de dolor, porque todos estos tractos aquí es donde se va a llevar a cabo lo que es la memoria, y también es la parte del componente afectivo del dolor. Entonces, esto nos interesa también más ya para cuando vamos viendo lo que es dolor crónico. Y esto también nos interesa para lo que mencionábamos antes, con las experiencias personales que cada uno ha tenido con respecto a dolor. Entonces, resumiendo, los aferentes primarios, ¿verdad?, van a contactar las neuronas de segundo orden en la transmisión del dolor y en la médula espinal. Y aquí lo vamos a complicar un poquito más. Aquí estamos hablando de esta parte. Y las células de segundo orden, que ya son las que van a través de la médula, son las que van a llevar el mensaje por vías bien definidas, como mencionamos, por ejemplo, el tracto espinotalámico, ¿verdad?, hacia los centros cerebrales superiores, a nivel de sustancia reticular, sistema límbico y corteza somatosensorial, para pasar a la próxima parte. Acá pues todavía vamos teniendo alguna claridad en esto, vamos siempre muy superficiales, no hemos llegado todavía a mucha profundidad del dolor, ni vamos a llegar, todavía las cosas se ven a colorcito, y
vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es el proceso de modulación. El proceso de modulación acá ya es específicamente, ¿verdad?, cuando entra todo esto en el funículo dorsolateral, ¿verdad?, que va a comprender estas partes, la sustancia gris periacueductal, ¿verdad?, a nivel de tallo, el locus coeruleus, ¿verdad?, y la médula rostral ventromedial, que es a nivel de médula. Esto es la parte que va a comprender, y aquí esta parte es bien importante. Acá es donde nosotros vamos a poder entender, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, la cronicidad del dolor, que es importante en el dolor sobre todo postoperatorio. Sin embargo, a nivel de todas estas células del sistema nervioso central, existen las células que se llaman ON, que son como las que encienden, inician el impulso, y las células que son las células que apagan o detienen el impulso, las células OFF, y hay células neutrales que no van a cambiar. Sencillamente este es como un switch que enciende, se apaga y el impulso se va a detener o ya va a depender si va a seguir. Ha habido estudios donde, por ejemplo, a nivel experimental han inyectado morfina a través de estas dos partes y pues han logrado, por ejemplo, detener el impulso del dolor a este nivel, ¿verdad? Y esto es lo que se ve con mayor frecuencia a veces para cuando se da una buena analgesia. Y entrando a lo que es la percepción, que ya es la cuarta parte, ¿verdad?, que es ya cuando vamos a integrar todos esos mensajes sensoriales y le vamos a dar un sentido coherente y significativo. Pero la verdad es que la percepción no es objetiva. Como habíamos mencionado, es una experiencia única. No tenemos realmente cada uno de nosotros la misma percepción de probablemente un mismo dolor. Y la percepción no necesariamente va a estar correlacionada con la severidad de la lesión, por lo mismo, ¿verdad? Esto es encargado de esta parte, la parte pues antigua, ¿verdad?, de nuestro cerebro, todo lo que es el sistema límbico, que es lo que va a determinar nuestra experiencia del dolor. Esta parte, esta porción es verdaderamente la culpable de que nosotros tengamos una mala experiencia o muy mala experiencia de alguna situación dolorosa que hayamos vivido. Hasta acá, pues si nos falta aire, pues agarremos toda nuestra reserva, nos falta un poquito, pero ¿qué es importante de todo esto? ¿Qué dirán? ¿El dolor es bueno? ¿El dolor es malo? Bueno, el dolor es bueno al final, porque es una señal de alarma. Por ejemplo, cuando ponemos la mano en algo caliente, cuando tenemos una fractura, obviamente eso pues va a ser una señal de que tenemos que cuidar de no apoyar la extremidad o el área que está herida. Y por supuesto, en los actos quirúrgicos, la herida operatoria, pues es bueno sentir a veces pues, un poquito de dolor, limita el movimiento, va a evitar dehiscencialidad de la herida postoperatoria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces el dolor pues es un buen aliado. Sin embargo, pasando ya un tiempo, el dolor pues podríamos decirle que es malo. Esto es cuando ya se cronifica, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta estadística que 1 de cada 5 personas pues van a sufrir de dolor moderado a severo en el dolor crónico. Y aún todavía estamos en pañales con esto. Un 64% de los pacientes son medicados inadecuadamente. Y muchos de estos pacientes sufren las consecuencias de toda la parte emocional y afectiva que mencionamos, de lo que no es controlar adecuadamente el dolor. Entonces, esto es para ejemplificarles pues que realmente muchas veces el dolor pues hasta cierto punto tenemos que controlarlo. Complicando la situación, sin entrar en mucho detalle, aquí podemos ver la cantidad de receptores que tenemos, como ya he mencionado. Todavía estamos muy jóvenes en esta parte, se están estudiando todavía un montón de receptores, se descubren receptores constantemente y hasta el momento pues estamos todavía investigando algunas
áreas que están oscuras todavía. En cuanto al dolor agudo posoperatorio, realmente acá les pongo este esquema porque podemos definir dos partes del dolor agudo. El dolor preclínico se podría decir, donde nosotros pues tenemos un estímulo de alta intensidad, ya sea que le huimos al dolor o el dolor se controla y se acabó la historia. Ese no es el dolor al que vamos a comentar ahora, ¿verdad? Hay mucho tipo de dolor, pero el dolor agudo clínico, que tal vez el ejemplo más claro aquí es una herida perioperatoria, el dolor posoperatorio, y ahí es donde a partir de eso comienza la historia, porque nosotros ahí pues es donde vamos a intervenir y vamos a cambiar todo, ¿verdad? Acá solo un resumen de todo lo que ya vimos anteriormente, las vías. Es importante en esta parte acá, en la parte de la modulación, ustedes ven una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, y se habla muchas veces de descender y ascender, o que es una vía que es de doble sentido, pero realmente, literalmente, no es que sea una vía en que el estímulo baja y sube, sino que a lo que se refiere más que todo es que es bidireccional. Eso quiere decir que hay interneuronas que son excitatorias e interneuronas que son inhibitorias. A eso se refiere básicamente eso. El dolor puede aparecer ya sea en el sitio de la lesión o en otro sitio, ¿verdad? Y es bien importante esta parte de la corteza, todo lo que vimos, porque esto es lo que va a restaurar a la modulación normal y que nos va a llevar a que nos olvidemos del dolor. Inflamación, un proceso importante que nos lleva a sentir dolor, que no vamos a entrar en mucho detalle en ella, pero que sí debemos de recordarnos que existen muchos neurotransmisores que van a ser los causantes de esta inflamación y de la activación de todos estos sensores que, como vimos, van a activarnos todas las vías de dolor. Y por supuesto, dependiendo también qué vías, pues ese es el tipo de dolor que vamos a sentir, ya sea nociceptivo o dolor neuropático. Como les mencioné antes, el dolor neuropático, que puede ser un dolor, puede ser crónico, pero puede ser agudo. Importante que se recuerden que los dolores van a coexistir. Ambos dolores pueden coexistir, no necesariamente, pero en un buen porcentaje de los casos, tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático pueden coexistir, sobre todo en algunos tipos de cirugías muy específicas. Los dolores neuropáticos pueden presentarse con mayor índice o menor índice, pero en todos los dolores posquirúrgicos puede haber un componente de dolor neuropático, incluso en la herida posoperatoria de una apendicectomía. Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Estos dos son dolores agudos posquirúrgicos, probablemente con los que más se enfrenten ustedes. Componentes del dolor agudo, es importante. Podemos tener un nociceptivo, un visceral, neuropático, el inflamatorio y el espasmo muscular. No podemos entrar en detalle en todos, la verdad, porque esto nos llevaría mucho tiempo, por eso es que solo me estoy concentrando en lo que es la parte de dolor agudo postquirúrgico, pero sin embargo, todos sabemos que estos componentes van a existir, pueden existir todos esos componentes en este tipo de dolor, unos con más predominio que otros. Y es importante enfocarse en una cosa y tener, cada vez que vamos a tratar a un paciente en el posoperatorio, pues las tablas de dolor y todo, las escalas de dolor ayudan mucho para tener una idea, pero nosotros no nos debemos de enfocar mucho en un número, qué número de dolor tiene el paciente, porque un 10, un 8 nos da una idea de la intensidad de dolor. Sin embargo, no nos está diciendo realmente de dónde viene ese dolor. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre en el dolor que es de origen multifactorial. Si queremos tener éxito en tratar el dolor agudo o cualquier dolor realmente, no solo el posoperatorio, sino que cualquier dolor, sí tenemos que tener claro que es multifactorial. Tenemos que tener mucho cuidado de ser detallistas en qué es lo que vamos a buscar. Racionalmente, enfocar nuestro tratamiento y a nivel de todos los componentes, efectuar el tratamiento.
Y para eso, obviamente, pues es bien importante siempre el repaso de la anatomía, porque ahí es donde vamos a tener con claridad hacia dónde va a ir nuestro objetivo. Mi sugerencia es nunca sea una sola droga para tratar uno de los componentes del dolor. El tratamiento del dolor siempre tiene que ser polifarmacológico. Una sola droga difícilmente, hablando de este tipo de dolor agudo, difícilmente lo va a quitar. Entonces, tomemos eso en cuenta. Acá solo quiero hacer una pausa porque esto es bien importante, solo para que ustedes se den cuenta cómo ha evolucionado esto a lo largo de estos 25 años, porque la verdad es de que antes esta fue la primera guía de manejo de dolor agudo que se efectuó. Y si ustedes se dan cuenta, solo tenía 4 objetivos principales. Estos eran los 4: reducir la incidencia y severidad del dolor agudo postoperatorio en los pacientes, era tal vez uno de los principales, ¿verdad? Disminuir las complicaciones del dolor postoperatorio y acortar mucho la estadía intrahospitalaria. Obviamente se enfocaba en la educación hacia el paciente, hacia la familia, y obviamente se enfocaba mucho en la satisfacción y hacia lo que era realmente la comodidad del paciente también. Sin embargo, a lo largo de todos estos 23, 25 años, pues se fueron haciendo nuevos estudios, fue evolucionando el conocimiento acerca de las causalías del dolor, etcétera. Se empezaron a ver muchos casos en que el dolor agudo se empezaba a cronificar, ¿verdad? Y el dolor empezó a tener incluso alcanzó tanta dimensión que se habla de los derechos humanos, en que ya nadie debe tener dolor, ¿verdad? Y pues el derecho a que todos pues tengamos pues una adecuada analgesia en cualquier momento, ya sea dolor agudo o crónico, hasta que evolucionamos a estas guías de manejo postoperatorio, que todas las pueden encontrar en la página de la IASP, que tiene una serie de lineamientos que no son 4, sino que son varios que ustedes pueden leer, y hasta el año 2020, en que la IASP ha nombrado como un año global para la prevención del dolor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto ha evolucionado en estos últimos años. El dolor, ustedes pueden ver aquí desde el año 95, más o menos, desde cuando se empezaron a crear estas guías, hasta el año 2014. Ustedes pueden ver que esto es nada más, hay un enfoque aquí bien interesante, que el dolor moderado a severo sigue predominando a través de estos 23, 25 años. Eso quiere decir y significa que algo no se ha estado haciendo correctamente. Algo está fallando en nuestra terapéutica. Porque si nosotros a lo largo de esta evolución, con estos conocimientos que hemos tenido nuevos, con estos nuevos hallazgos, nuevos medicamentos, no hemos logrado controlar esta población, hay algo todavía en este tipo de dolor que no se está llevando adecuadamente. Ustedes pueden ver aquí, y este es un poquito más general, tablas de los Estados Unidos y de 2 países europeos, Francia y Alemania, que tal vez son los que más estudios hacen al respecto, cómo ha evolucionado el dolor en los años, el 95, por ejemplo, Estados Unidos, cómo ha evolucionado, Alemania, cómo ha evolucionado, pero todavía algo que estamos haciendo inadecuadamente, y esto lo refleja en esta tabla. Ustedes pueden ver que una artroscopía de dolor aquí en el eje, hablando de intensidad de 0 a 10 y semanas, días hasta semanas. Cómo va evolucionando el dolor en escala, por ejemplo, en la artroscopía de rodilla, desde el primer día postoperatorio en unidad de 6 y va disminuyendo. Igualmente con lo que es la artroscopía de hombro. Aquí pusieron un ejemplo, un alus valgus, por ejemplo, también. ¿Qué días son los más dolorosos? Entre el segundo y el cuarto día, tercer día, ¿verdad? Y cómo va disminuyendo. Cómo es la evolución del dolor de una colecistectomía laparoscópica y una ginecológica. Y esta tabla que muchos la han visto en otras ocasiones también en cuanto a las cirugías, digamos, que puntean más en evolucionar de un dolor agudo a un dolor crónico. Y este básicamente es el objetivo de nosotros, tratar adecuadamente el dolor agudo postoperatorio, que no se cronifique el dolor. Porque si no,
ya, como hemos platicado en otras ocasiones, el dolor va a costar mucho controlarlo. Tenemos consecuencias negativas agudamente, no solo de una forma crónica, si el dolor es inadecuadamente controlado, sobre todo en lo que es posquirúrgico, todo el riesgo de complicaciones posquirúrgicas, el riesgo de dolor postoperatorio persistente que ya mencionamos, todo eso que ustedes ya conocen, las respuestas hemodinámicas, metabólicas, neuromodales, inmunes y las somatosensoriales que van a estar involucradas. Las consecuencias psicológicas que va a tener el paciente, ¿verdad?, por no controlar bien ese dolor. Nuestras funciones cerebrales van a cambiar, empezando por lo que es la dificultad para dormir, hasta llegar a una falta de apetito, la ansiedad, depresión, y a nivel de lesión, todos los factores inmunes, lo que es inflamación, hemodinámicos, todo lo que es el catabolismo, todo esto que también va a ser un impacto grande para que el paciente tenga una pronta recuperación o una muy lenta recuperación. Y eso es bien importante. Desde todos los efectos inmunológicos y endocrinos también, que ya ustedes han revisado en alguna ocasión, que también pueden ser catastróficos para todos nuestros pacientes. Sobre todo se habla muchas veces de pacientes, por ejemplo, que son operados con cáncer, por ejemplo, cómo va a influir también muchas veces nuestros tratamientos a que podamos empeorar incluso ese tumor con lo que nosotros decidamos. Entonces, clínicamente para nosotros va a ser bien difícil distinguir no solo los efectos adversos, porque no vamos a saber si es por la misma cirugía o es por el tratamiento, porque también tenemos que tomar en consideración que muchas veces los tratamientos nos pueden llevar a una depresión, por ejemplo, o nos pueden llevar a más dolor, como es el caso de los opioides con la hiperalgesia, ¿verdad? Que a veces podemos decir, bueno, le duele mucho, como hemos platicado en otras ocasiones, y resulta que es el opioide que nos está causando más dolor, y que sencillamente el hecho de bajarle la dosificación o incluso omitirla, que se alivie. Este estudio solo se los presento, me parece interesante, una buena cantidad de pacientes que incluyeron en el estudio, ¿verdad?, para evaluar el dolor postoperatorio en el primer día, y estos se escalonaron, y ustedes pueden ver que realmente, por ejemplo, en este tipo de procedimientos, las escalas de dolor llegaron entre 4 a 3 en estos procedimientos, incluso una resección pulmonar abierta. Sin embargo, llama la atención que en una apendicectomía abierta, la escala de dolor llegó a 6. Estamos hablando del primer día postoperatorio. La apendicectomía laparoscópica a 5. Entonces, es bien importante eso, por eso es que no hay que tratar números, generalmente. El periodo preoperatorio, 3 fases temporales, ya las conocen ustedes, el pre, el intra y el post, porque en esas 3 fases nosotros vamos a tener influencia en manejar el dolor postoperatorio agudo. Importante esto, estas fases pueden estar influenciadas por ciertos factores que pueden ser externos. Uno de estos es la predisposición genética, obviamente, la vulnerabilidad psicológica de ese paciente cuando entra a hacer las operaciones, variables ambientales que no van a ser genéticas, puramente culturales, ¿verdad? Las expectativas de lo que va a pasar, de lo que puede suceder, y todo lo que pueden ser estímulos que sean nocivos y preoperatoriamente, ¿verdad? Se pelearon con alguien de la familia, etcétera, o están pasando por una situación muy difícil en la vida, puede influir en la cantidad de dolor que van a tener, y obviamente si existe ya un dolor preoperatorio antes. Obviamente todo esto también va a estar influido por las descargas que vamos a tener intraoperatorias. Esto estamos hablando de el dolor postoperatorio agudo, o sea, el tipo de descarga que nosotros vamos a tener en el periodo transoperatorio, por ejemplo, al ocasionar el corte de la piel, fascia, músculos, tendones, todo el manipuleo de vísceras, si es hueso, ¿verdad?, la retracción de la herida, ¿verdad?, la irritación química propiamente, a veces
las sustancias que nosotros usamos pueden irritar la piel y a veces el paciente no tiene dolor propiamente en la cirugía, en la herida operatoria, pero le duele una extensa área que es donde tal vez le pasamos el Levitane o el yodo y eso pues puede ocasionarle un dolor tipo neuropático que puede ser sumamente incómodo y sumamente doloroso para el paciente. Sustancias que van a liberar los tejidos obviamente, ¿verdad? Ya propiamente por la inflamación, la cicatrización, etc. Y los factores propiamente posoperatorios, la herida se tiene que regenerar, ¿verdad? Y puede haber una actividad neurotópica, neuropática, neural, ectópica, ¿verdad? Que puede venir de la regeneración de nervios aferentes. En las amputaciones se da mucho de esto. El caso de la irritación química puede ser también, ¿verdad? Y a veces, acuérdense que cuando hacemos una incisión en piel, pues se cortan muchas fibras y en la misma herida también puede explicar que haya una actividad neuropática, ectópica, que eventualmente a los lados de la cirugía uno pueda sentir ardor. Esos pacientes es bien interesante porque si uno no es acucioso, el paciente se queja de herida en el área operatoria. Me duele, es que a mí me duele la herida, pero ahí es la importancia realmente de ver y de poner atención realmente y de tratar de entrevistar bien al paciente exactamente qué tipo de dolor tiene. Porque a veces, como les digo, es un dolor neuropático, colocándole, como platicamos en otras ocasiones, un parche de lidocaína, pues es más que suficiente en lugar de darle más dosis de otros medicamentos. Esto no va a entrar en mucho detalle realmente, lo tengo incluido aquí en esta charla, pero no es de mucho detalle. Esto ha sido la evolución de estudios que se han hecho, porque seguramente algunos de ustedes han escuchado de lo que es la analgesia preventiva, preventive analgesia, que ya es un término en desuso. Hubo mucha controversia en todo esto, pero eso era básicamente darle algo al paciente antes de la incisión quirúrgica. Eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Ya no es lo que se utiliza, eso evolucionó a lo que era lo que es la analgesia preventiva o, ¿verdad? Lo que conocemos ya más que todo, que esto va a estar incluido en lo que es la analgesia multimodal, que es, no voy a entrar tampoco en detalle con esto, pero que es básicamente en lo que consiste. Ejemplos, por ejemplo, de lo que son analgesia multimodal, por ejemplo, dependiendo el tipo de dolor postoperatorio que va a haber, ¿verdad? Tenemos escalonado, ¿verdad? Un dolor postoperatorio leve, pues vamos a hacer ciertos procedimientos, ¿verdad? Menos invasivos que, por ejemplo, un dolor postoperatorio severo, donde ya tenemos que utilizar un bloqueo neural periférico o ya buscar otro tipo de analgesia. Lo que sí es bien importante es que los opioides de liberación prolongada o de acción prolongada no deben de utilizarse para el manejo de dolor agudo. No tienen cabida en esta terapéutica. Acá hay otro ejemplo, escalonado. Este es de esta revista de la cirugía española. Tendencias nuevas también, donde ustedes pueden ver cómo van ellos haciendo cierto tipo de terapias medicamentosas hasta que el dolor intenso es en el que ellos ya entran a técnicas especiales donde van a ir incluidas las intervenciones invasivas, ¿verdad? Opioides menores, como lo que es el tramadol, que es ya lo que ellos empiezan a usar desde temprano en un dolor moderado. Y acá hay otro ejemplo de lo que ellos pueden hacer, ¿verdad? No hay ninguna receta de cocina, pero son ejemplos que ustedes pueden estudiar detenidamente. Cada quien va a tener sus experiencias. Aquí ellos incluyen, por ejemplo, en qué tipo de cirugías, ¿verdad? Según estudios, lo que es una intensidad moderada de dolor para un reemplazo de cadera o una histerectomía. Sin embargo, acuérdense, siempre va a depender del paciente, porque la experiencia va a ser muy subjetiva, pues, o sea, aquí son estudios en que han tomado que más de la mitad de los pacientes han tenido un dolor moderado, pero hay pacientes que se salen de esto, porque en una histerectomía puede haber un paciente acá o puede haber una paciente acá. Entonces, no hay recetas en este tipo de cosas.
Cambiando ya un poquito de tema, para ir aterrizando un poco, ¿verdad? Espero que todos estén bien, la verdad. Es un tema muy extenso, estoy siendo muy somero en el tema, muy rápido también. ¿Son buenos los opioides o no en el dolor agudo? Pues son muy efectivos, eso lo sabemos todos. Son necesarios definitivamente para tratar de aliviar el dolor en ciertas situaciones, relacionadas sobre todo con dolor severo en el posoperatorio y en el trauma severo. Sin embargo, ¿qué opioide voy a utilizar? Pues esta es una pregunta ya que va a ser según la experiencia de cada uno, pero sin embargo, déjenme decirle que los opioides, la tendencia en la actualidad, como ya hemos platicado, es tratar de darles un menor uso en lo que es el dolor agudo, ¿verdad? Pero ningún opioide va a actuar igual en un paciente o en otro. Un opioide de menor intensidad o un opioide de mayor intensidad va a tener una respuesta distinta. Y al final les voy a comentar y les voy a dar la explicación de esto, del por qué es. Pero lo que sí es bien importante que nosotros tenemos que tener cuidado con la depresión respiratoria, ¿verdad? La buprenorfina, por ejemplo, creo que no en Guatemala uso intravenoso. El Seguro Social hace 30, 40 años tenía buprenorfina intravenosa, que es un buen analgésico por el efecto que tiene igual, ¿verdad? El tramadol, que bien utilizado, aprendiéndolo a utilizar bien, pues podemos utilizarlo en el dolor postoperatorio y con eso también bien utilizado minimizarle los efectos secundarios que tiene con los pacientes que ya todos conocemos. El tapentadol, que todos han tenido la experiencia, pues este es uso oral, ¿verdad? Que puede tratarse ya en el dolor agudo todavía posoperatorio, cuando el paciente está en etapa ya de tolerar la vía oral. Por supuesto, solo tener cuidado de que sea el tapentadol de liberación inmediata, no el tapentadol de liberación tardía, porque entonces no tiene sentido tratar el dolor. Dolor agudo solamente se trata con opioides que hagan efecto inmediato, no efectos tardíos. Pues obviamente todos conocemos los efectos adversos y eventos adversos que nos pueden dar los opioides, aumentan los costos hospitalarios, ¿verdad? Cada uno pues debe tener mucho cuidado y esto es bien importante, ¿verdad? En general, el objetivo para cualquier terapéutica analgésica va a ser mejorar el resultado perioperatorio y la ambulación temprana, ¿verdad? Más que alcanzar una escala de dolor. Y esto es bien importante porque también para el manejo del opioide nos va a hacer más racional su uso. Todo esto, náusea y vómitos, sabemos que va a estar relacionada con la dosis del opioide que nosotros utilicemos, ¿verdad? Entonces, esto a la hora de usar. El paracetamol, pues es un buen analgésico, todos conocemos el paracetamol intravenoso que ya está desde hace algunos años disponible en Guatemala, que podemos usarlo en el pre y en el intraoperatorio y en el postoperatorio, podemos utilizarlo sin ningún problema. Tenemos la ventaja que también podemos traslaparlo nuevamente a paracetamol oral, ¿verdad? Y el paciente pues puede continuar con paracetamol todo el tiempo. La hepatotoxicidad que se le puede atribuir, pues obviamente estamos hablando de un dolor agudo, esperamos que el paciente no tome su paracetamol por más de 15 días, no vamos a tener ningún riesgo de que desarrollen hepatotoxicidad. ¿Hay excepciones? Sí las hay, por supuesto. Y en general los antiinflamatorios no esteroideos o los COXIF, ¿verdad? Son también igualmente efectivos para el dolor agudo, ¿verdad? Según las revisiones de Cochrane y todo, vamos a tocar este tema un poquito más adelante, rápidamente también, pero es importante, una anotación del paracetamol es que no debe utilizarse individualmente. Los estudios en general indican que el paracetamol, si uno lo usa como unidroga, no va a ser tan efectiva que mezclándola con otro analgésico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no usar el paracetamol de una manera única,
sino que siempre es conveniente mezclarlo con otro coxib, ¿verdad? Dependiendo si no hay contraindicaciones. Acá son estudios nada más de los estudios que no son analgésicos, ¿verdad? Aquí yo les voy a dejar el link al final de la charla. Este manual de dolor agudo, ustedes lo pueden bajar en línea. No sé si algunos lo conocen, esto es europeo, pero lo pueden bajar. Ahí ustedes pueden encontrar un resumen total de todo lo que es propiamente el manejo de dolor agudo. Y básicamente pueden encontrar todo esto que yo les estoy mencionando acá. Está todo bien detallado ahí. Los coxibs yo creo que tienen una buena indicación, ¿verdad? Igual se pueden traslapar a PO, ¿verdad? Siempre hay que agregar algún protector gástrico con los antecedentes gastrointestinales del paciente, ¿verdad? Y tener ojo con los pacientes que tengan compromiso renal. La ketamina, pues es otra droga que ha tomado auge para el manejo de dolor agudo, para el manejo de dolor crónico también. Sin embargo, ustedes, si tienen y quieren tener la experiencia del uso de ketamina, pues pueden ser dosis de inducción, nada más, mezclarlas con 1 gramo de paracetamol y el paciente entre estas dosis por kilo de peso está estudiado que podrían tener una buena analgesia, también dependiendo qué tipo de cirugía va a ser. En algunas cirugías que ustedes consideren que va a ser dolorosa, o incluso en cirugías de las que ustedes consideren que tienen más chance de desarrollar dolor neuropático, como lo vimos en la tabla anterior, pues es adecuado usar las infusiones. Si se presentan a estas dosis, se ha visto que raramente se van a presentar los efectos secundarios y adversos que nosotros conocemos bien de la ketamina. Sin embargo, son controlables. Midazolam o pedidol pueden utilizarlas si en un postoperatorio el paciente presentara alguno de esos efectos, ¿verdad? La verdad es que son raros que los pacientes lo presenten, pero como en todas excepciones. Pero se puede utilizar sin ningún problema. El otro medicamento, la lidocaína intravenosa, que seguramente ustedes también han tenido la experiencia de usarla en infusión. El paciente obviamente siempre está monitorizado, así que no tenemos ningún problema para estar viendo cualquier problema de tipo cardíaco, sobre todo que nos pueda presentar. Podemos darle una infusión en bolus primero, o sea, un bolus y luego una infusión, ¿verdad? Por kilo de peso ya le calculamos y pues darle una infusión continua a lo largo de la cirugía. Podríamos seguirla incluso en el postoperatorio si el paciente va a estar bien monitorizado, sobre todo desde el punto de vista cardíaco. Esto, en algunos estudios, pues al igual que con la ketamina, se ha visto que el consumo de opioides puede llegar a ser menor. Indicado también, y es criterio de ustedes, importante, en pacientes sobre todo que también van a desarrollar o tienen un alto chance de desarrollar una experiencia de dolor neuropático a mediano o largo plazo. Los otros que pues son muy debatidos, que son los glucocorticoides como la dexametasona. La mayoría de nosotros usa la dexametasona como antiemético. Acuérdense que la dosis es alta, 8 miligramos, pero también se les ha atribuido un lugar en lo que es el manejo de dolor postoperatorio agudo. La verdad es de que no se tiene exactamente la dosis a usarse, pero eventualmente puede ser un buen analgésico, pero no hay una dosis todavía, o al menos yo no he encontrado una dosis que sea efectivamente analgésica. Y un poquito sobre la técnica epidural, no voy a entrar en detalles sobre la técnica, obviamente, sabemos perfectamente que la mayoría de nuestros pacientes tratados con este tipo de técnicas, semicolectomías, sobre todo ahora que son los protocolos ERAS que se están poniendo de moda para toracotomías, etcétera, que creo que ustedes ya en algún momento están empezando a manejar ese protocolo, incluso ahí en el ICS, en la parte de tórax, de cirugía de tórax, pues es una buena opción. Y el debate de siempre, ¿qué es mejor si le pongo una epidural continua o una bomba PCA o intravenosa? ¿Verdad? Perdón.
Entonces, ¿qué es lo mejor? Entonces, estamos con los estudios, pues nos han indicado que la PCA, o sea, la epidural continua, con bombas, sobre todo, ya vieron ustedes, pues están las elastoméricas y están las bombas que son electrónicas, que tienen sus ventajas y desventajas ambas, ¿verdad? Para los tipos de cirugía en las que ustedes pueden usar una analgesia epidural, pues en la mayoría de estudios la analgesia epidural es la que va a predominar para ayudarnos. Aparte que sabemos que todo lo que es la epidural nos va a reducir mucho las morbimortalidades que pueden tener por complicaciones. Aquí tienen ejemplo de algunas que ya sabemos y es bien explicado eso, el beneficio que tiene un paciente de tener una epidural o una anestesia general, por ejemplo. Estos tumores malignos, se han hecho muchos estudios ahora, lo que es en cáncer, ¿verdad? Y sobre la analgesia epidural es bien importante, ¿verdad? Que la tomemos en consideración para las abdominales y torácicas, ¿verdad? Está visto también que la analgesia a nivel torácico, más que lumbar, nos va a dar menos complicaciones. Eso incluso en una cirugía abdominal. Entonces también es algo a considerar en algún momento para que nosotros podamos manejar más analgesias epidurales torácicas que lumbares, ¿verdad? No hay recetas de cocina, pero levopudiocaína, ahorita pues creo que no hay en el mercado guatemalteco levopudiocaína, pero es una opción, ¿verdad? Para ponerla en infusiones epidurales. La bupivacaína también. En la experiencia, en mi experiencia propia, no sé si alguien ha tenido la experiencia de dejar estas infusiones, pero obviamente sí es bien marcada la parte motora de la levopivacaína y la bupivacaína. A pesar uno de hacer diluciones muy bajas con la bupivacaína, hay pacientes que todavía presentan, tal vez no parálisis motora, pero debilidad de las extremidades y les cuesta caminar o movilizarse. Con la levopivacaína no sucedía eso, ¿verdad? Entonces también es importante esa parte. Entonces, lo mejor es disminuir nuestra analgesia con anestésico local y también, como ustedes han tenido la experiencia, pues mezclarle un opioide, ¿verdad? La combinación nos va a llevar a que estos efectos se minimicen y que obviamente los pacientes tengan una menor incidencia de efectos secundarios por uno o por otro. De preferencia, utilizar fentanil, creería yo, a nivel axial, ¿verdad? Porque acuérdense que la distribución de la morfina es a lo largo de toda la médula cefálica y el fentanil casi siempre se queda la analgesia muy segmentaria en el sitio de cirugía, donde está muy cercano. Entonces, eso nos favorece a que las complicaciones de opioides, sobre todo la depresión respiratoria, que es tal vez a lo que más le tenemos que temer, pues se dé con menos incidencia. Yo les recomiendo siempre que hagan su analgesia y la vayan a dejar 5 días, 10 días, que tunelicen el catéter subcutáneo, ¿verdad? Que utilicen un vendaje transparente, ¿verdad? Ya saben qué vendaje hablo, no voy a mencionar nombres comerciales, pero un vendaje transparente para que ustedes puedan ver el sitio de punción, si hay enrojecimiento, etcétera, salida de secreciones o cualquier cosita para pues evitarle cualquier complicación de ese tipo infecciosa, etcétera, a su paciente. Y siempre recordarse que si ustedes ven que un paciente, a pesar de todos los cuidados que han tenido, presenta cualquier complicación que están aquí enumeradas, ¿verdad? La resonancia magnética es el estudio de elección. Si ustedes sospechan que un paciente, después de 7 horas, no mueve las piernas, o sea, ya antes, ustedes debieron de haber empezado a sospechar que ese paciente puede estar teniendo una complicación, no por el anestésico propiamente, pero mejor se le debe salir de la duda y le hacen una resonancia inmediatamente, ¿verdad? No sabemos si es un hematoma y lo más seguro es que pueda haber una complicación, ¿verdad? Así que es mejor hacerle la resonancia lo más pronto. No lo dude, es mejor hacerlo que dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante. Los bloqueos periféricos que se empiezan a tomar auge ahora con el advenimiento del ultrasonido, las técnicas, plexos a nivel también nervio femoral, nervio ciático para cirugías
de extremidad inferior. Es recomendable. Un comentario nada más sobre los periféricos. Usualmente uno conoce muy bien la distribución, por ejemplo, del nervio femoral o nervio ciático, pero yo sí les recomiendo que si ustedes van a trabajar solo bloqueos, por ejemplo, un bloqueo femoral y un bloqueo para una extremidad inferior, siempre combínenlos, bloqueo femoral con bloqueo ciático. Sí está bien visto que la combinación de ambos bloqueos eventualmente va a darle una mejor analgesia al paciente. Y el bloqueo del plano del transverso abdominal, que también ustedes lo han oído mencionar, que con el medimiento del ultrasonido pues es fácil de efectuar para muchas cirugías, ¿verdad? Aquí hay en el 2017 salió esta publicación en Anesthesiology que habla sobre los bloqueos para el reemplazo total de rodilla. Menciona un poco de lo que les mencioné, ¿verdad? Esto que ya les mencionaron anteriormente, esta es la bomba electrónica, la bomba que tenemos aquí en Guatemala. Estas también existen estas. Esta todavía no la tenemos porque esta sí tiene para modular uno la dosificación del paciente. Ahorita solo tenemos predeterminadas de 2 o 5 ml, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de usarla desde que estemos usando la dosis correcta, porque si no hay que quitársela al paciente. Estas no las podemos vaciar, ¿verdad? Y algunos estudios que ustedes pueden revisar más adelante. Y para terminar, nada más, solo quiero decirles que la farmacogenómica en el campo del dolor está tomando auge en este momento. Está tomando más para el dolor crónico, obviamente en el área de cáncer, pero sin embargo para el dolor agudo también. La farmacogenómica ya la uso yo, se la tengo a varios de mis pacientes. ¿Y esto para qué me va a servir? Es bien interesante porque esto es lo que me va a decir a mí y me explica a mí la razón de por qué el paciente A o el paciente B es más o menos sensible al tramadol, por ejemplo, o más sensible a los Coxib, o a que AINES es más sensible. Dentro de toda la gama de AINES, a que AINES, y según qué dolor yo voy a tratar, qué patología yo voy a tratar, si está indicado o no en ese paciente en particular, hacerle o utilizar ese medicamento. Y acordémonos que muchos de los pacientes a veces tienen otras comorbilidades y están usando otras drogas. Entonces, el uso de esas drogas mezcladas con las otras nos van a aumentar ya sea la susceptibilidad o sensibilidad y nos van a afectar. La farmacogenómica básicamente está hecha para identificar a nivel de lo que es metabolismos por los CIP, ¿verdad? Que existen un montón y que eso es lo que básicamente se va a determinar y nos va a ayudar a que el paciente sea mejor medicado. Esto también nos va a ayudar a lo que al final todos queremos, ¿verdad? Aumentar la eficacia, reducir la incidencia de una dependencia iatrogénica, porque al final nosotros somos culpables de muchas de las drogadicciones y de la adicción que pueden estos pacientes llevar a cabo. Entonces es bien importante, aquí hay unos artículos que se pueden revisar, ¿verdad? La farmacogenética en el dolor postoperatorio agudo, ¿verdad? Y con esto tocamos fondo, ¿verdad? Nada más solo para hacerles ya ir terminando, nada más el paracetamol, combinarlos con los Coxib, ¿verdad? Y en pacientes muy seleccionados, según su criterio y su experiencia, usar dosis bajas de ketamina, ¿verdad? Y tener en cuenta también las reacciones que pueden haber y saberlas tratar, ¿verdad? El mismo analgésico para un paciente puede tener diferente eficacia para otro y según también las circunstancias quirúrgicas. O sea, no solo porque un paciente le hizo bien el paracetamol en la primera cirugía, cambian de cirugía y le va a hacer bien el paracetamol. Entonces, todo esto debe de nosotros tener en cuenta. También conocer que todos los procedimientos quirúrgicos van a causar estados diferentes también de dolor, distinguir musculoesquelético visceral, ¿verdad? Y también la severidad y las localizaciones van a estar diferentes, con lo que va a requerir realmente un abordaje específico para esa situación. Multimodal, los tratamientos, sobre todo para las cirugías abdominales y torácicas mayores, como vimos, para el trauma también, ¿verdad? Tratar de usar técnicas ahorradoras de opioides cuando sea posible.
Esto les va a mejorar y reducir los efectos secundarios y adversos que puedan presentar estos pacientes. Y los bloqueos nerviosos, combinados con cualquiera de los AINES, paracetamol o Coxib, también pueden ser parte importante para una buena analgesia multimodal. Y obviamente no olvidarse de los demás que mencionamos, que con indicaciones también muy específicas puedan ustedes utilizarlos sin ningún problema. Y estar conscientes que en el preoperatorio, en el postoperatorio intrahospitalario, nosotros debemos de manejarlo más adecuadamente al paciente. Bien importante que ustedes puedan aprovechar la evaluación preoperatoria para que ese paciente pues tenga un mejor manejo del dolor, ¿verdad? Entonces, hay que enfocarse a los cambios de largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Porque el estímulo agudo de alta intensidad puede ser lo que nos va a llevar a que ese dolor se pueda extender. Así que este es otro factor importante de peso y que nos apoya para el uso de intervenciones neuroaxiales que ya mencionamos, para que esos pacientes tengan una mejor recuperación. Este es un link, el link que les mencionaba. Aquí hay otro donde ustedes pueden bajar ciertos artículos y libros, las guías, ¿verdad? Y este video pues ustedes lo pueden ver en YouTube, que también es bien importante. Y me llamó mucho la atención esta frase, ya para terminar: nuevos tiempos demandan nuevas medidas, ¿verdad? Todos seguro que estamos enmascarados en algún momento, esperando a ver cuándo nos vamos a enfrentar al COVID, pero ni modo, hay que acostumbrarnos a tener todo ese tipo de cuidados. Esta frase la hizo recientemente, hace 3 días, en una carta que mandó el presidente de la EFIC, de la Federación Europea del Dolor, ¿verdad?, sobre los cambios que iban a haber ahora bajo esta situación. Yo les agradezco mucho, perdonen las interrupciones que se llevaron a cabo al principio, pero les deseo lo mejor y pues estén seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Daremos espacio para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono y preguntarle al doctor, o pueden escribirlo a través del chat. Cualquiera de las dos opciones las podemos revisar para hacer las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se escucha, Pati? Sí, sí se escucha, doctor. Solo que todavía no me veo, ¿verdad? Correcto. No, no lo vemos, pero sí lo escuchamos, doctor. Ok. Tiene activada su cámara, doctor, para que podamos verlo. Ahí está, yo creo que ahorita sí ya me ven, ¿no? Lo que tengo es mucha interferencia. Sí. Ok, ahí ya me logran ver. Ahí estamos, doctor, ya lo vemos. Okay. Sí, ahí sí ya lo vemos, doctor. Perdonen los problemas técnicos, pero es la falta de costumbre usar estas técnicas para las conversaciones. Ya nos vamos a volver expertos, doctor. Ahí pregunta Andrea Letona.
En pacientes parapléjicos considera que se le debe dejar analgesia postoperatoria, aunque ellos no refieran un dolor como tal. Sí, esto es bien interesante porque el paciente parapléjico realmente, acuérdense que puede presentar estímulos, ¿verdad?, neurológicos autónomos, y eso puede darnos problemas en el intraoperatorio, incluso hasta paros cardiorrespiratorios. Entonces, el paciente parapléjico, según la experiencia que ustedes reciben, debiera de manejarse como cualquier otro paciente, como cualquier otro paciente. O sea que sí, debiera dejarse una analgesia. Acuérdense que muchas veces ellos pueden tener memoria del dolor y muchos de estos pacientes tienen dolor preoperatorio. Yo veo otra pregunta aquí, no sé si hay alguna otra. O no sé si se quedó clara esa respuesta. Aquí pregunta alguien más, ¿verdad? Con respecto al uso de ketamina para prevenir el dolor postoperatorio crónico. ¿Aconseja utilizarlo solamente en el transoperatorio o también en el postoperatorio? Bueno, esta es una buena pregunta, la verdad. Mi experiencia personal, les voy a comentar, y lo que yo he visto también en otros lados, es que va a depender mucho el procedimiento. Si ustedes creen que el procedimiento, por ejemplo, una toracotomía o una mastectomía, que es de las que más dolor van a producir postoperatorio, incluso en el crónico, se van a cronificar a este tipo de dolor, sí es recomendable dejarle la infusión al paciente, tanto transoperatoria como en el postoperatorio. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender, sobre todo unos 2 o 3 días, puede ser. Sin embargo, tienen que monitorizar a este paciente todos los días. Y yo creo que eso es lo complicado en nuestros servicios, realmente en nuestros hospitales. Esa es la razón por la cual debe existir un servicio de dolor, porque el servicio de dolor se va a encargar la persona o las personas de estar pasando constantemente visita, y sobre todo en estos pacientes deben de pasarse visitas hasta 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el paciente puede despertar bien, pero decirle, mire, yo tengo pesadillas, en fin, un montón de situaciones en las cuales ustedes se vean en la necesidad de bajarle la infusión. Ahora bien, si es dolor crónico, los pacientes pueden pasar con una infusión de ketamina 30 días, que es lo recomendable, no más. O sea, ustedes pueden dejarle la infusión de ketamina a ese paciente durante 30 días. De hecho, ustedes van a ver, es bien interesante porque los pacientes van a tener dolor, les van a subir la dosis, pero de repente, mire, doctor, estoy empezando a ver monstruos y tienen que bajarle la dosis, en fin, no puedo dormir, mire, estoy muy agitado en las noches, en fin. Y entonces ahí es donde tienen que ir jugando con las benzodiazepinas, con el peridol, dependiendo cómo vayan ustedes viendo ese paciente. Entonces realmente es haciendo experiencia con el uso de la ketamina, pero sí la recomiendo. La verdad es que sí da muy buen resultado para este tipo de dolor. Doctor, buenas tardes. ¿Sí? Una pregunta. Pues en cuanto a últimamente han habido muchas investigaciones acerca de pregabalina en diferentes procedimientos. ¿Usted tiene alguna experiencia con ella y cuál es como la terapia multimodal que usted utiliza que sea más efectiva con pregabalina? Ok. Buena pregunta. La verdad es de que yo a propósito les puse la pregabalina acá, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, tiene toda la razón. Está incluida en los tratamientos de analgesia multimodal. Sin embargo, yo les voy a comentar algo personal de lo que yo pienso del uso de pregabalina. Está indicada que ustedes tienen que empezar el uso de pregabalina preoperatoriamente, en primer lugar. Recomiendan empezar la pregabalina no más de 1h30, 2 horas antes del procedimiento. En el posoperatorio, continúa la pregabalina. Sin embargo, yo no he utilizado este esquema porque yo tengo mis dudas acerca del efecto que la pregabalina va a tener. Acuérdense que la pregabalina al final, cuando uno lo empieza a titular,
van a pasar 6 a 7 días para que la pregabalina tenga un efecto satisfactorio. Entonces, la verdad es que no sabemos, y si ustedes quieren tener un efecto bueno, inmediato, las dosis tienen que ser muy altas. Y eso pues nos trae consecuencias no muy agradables muchas veces para el paciente. Entonces, yo cuando he utilizado la pregabalina es cuando ya un paciente empieza y manifiesta por X o Y razón algún tipo de dolor que yo detecto que sea neuropático, pero ya en el postoperatorio. Antes, la verdad es que no la uso. O sea, yo un esquema de pregabalina, como lo mencionan en muchas guías, en analgesia multimodal, no lo uso. Y la verdad es que no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero si ustedes observan a los pacientes, la verdad es que es muy poco el paciente que a mi criterio va a necesitar la pregabalina como parte de la analgesia multimodal. No sé si eso va orientado a la pregunta que me hizo o le queda alguna otra duda. Sí, gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, dicen pacientes con bloqueos periféricos, recomienda dejar alguna analgesia, dicen. En el postoperatorio inmediato, es decir, en la recuperación. Acuérdense que los medicamentos van a tener un inicio de acción que no es inmediato. O sea, inmediato me estoy refiriendo que no es que yo le ponga algo al paciente y en 30 segundos va a tener un efecto, a menos que sea el fentanil. Pero nosotros, hablando de una analgesia normal, por ejemplo, un AINES o algo, por supuesto. Si es analgesia de si usted puso un bloqueo, el bloqueo va a tener un efecto en algún momento, pero acuérdese que los analgésicos intravenosos van a empezar a hacer su efecto a nivel antiinflamatorio, a nivel de toda la secuencia bioquímica que conocemos. Entonces ya cuando el bloqueo pase, obviamente ya probablemente el paciente va a tener una buena dosis de esos analgésicos y obviamente probablemente eso va a ayudar a que el dolor no le aumente una vez pasado el efecto. Acuérdense que muchas veces vamos a trabajar a nivel antiinflamatorio, por eso es que es bien importante conocer el mecanismo de acción y qué es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Porque realmente vamos a evitarle tal vez a ese paciente dolor por el bloqueo antiinflamatorio, toda esa cascada que tenemos, y evitarle un dolor más fuerte que el que hubiera podido tener sin analgesias. Y usted lo puede ver muy bien, por ejemplo, en las cesáreas, ustedes les ponen morfina epidural, pero siempre les dejan su analgésico. Y los pacientes muchas veces no sienten dolor. Pero acuérdense que esto tampoco es receta, no es en todos. Hay pacientes que ustedes dejan la misma terapéutica y uno le fue bien, al otro no le fue tan bien. Pero sí hay que dejar la analgesia posoperatoria. Definitivamente, acuérdense que el PRN ya no es válido en este tipo de situaciones, ya el dolor se aprendió a manejar con horario. Y es bien importante porque el dolor no respeta horario. Entonces, si ustedes dicen cada 8 horas debe de ser. Cada 6 horas. Pero sí es recomendable dejarla. Ahora dice, ¿qué tal Maritza? Dice, al utilizar la ketamina como analgésico, debe utilizarse como benzodiazepinas. Generalmente no. La experiencia es que a las dosis que mencionamos ahí, la ketamina da poca reacción secundaria. Usualmente cuando la dosis se usa, por ejemplo, única, yo he utilizado dosis nada más en la inducción, ya el paciente está dormido. Utilizo la dosis de inducción, le hago un seguimiento postoperatorio y el paciente no presenta ningún tipo de manifestación que yo pueda pensar que es secundaria a la ketamina ni en el despertar ni varias horas después. Si lo dejo en infusión continua, lo recomendable es que unos 15 minutos antes de que el cirujano vaya a terminar la cirugía, por ejemplo, ya cuando empiece por fase, se puede disminuir la infusión o se puede quitar. Entonces eso va a evitar que tengamos infusión continua todavía en el despertar, por ejemplo. Ahora bien, si tu pregunta la unimos a la pregunta anterior, en un momento dado, si se deja la infusión continua,
Entonces ahí lo que hay que hacer es observar muy bien al paciente. Ahí, en ese postoperatorio, sí pudiera presentar alguna reacción secundaria, no tan severa, pero sí podría presentar alguna reacción secundaria y entonces nos veríamos en la necesidad de bajarle a la dosis o administrar una benzodiazepina. Pero en general no. No es como lo conocíamos nosotros cuando dábamos anestesia solo con ketamina, que sí era obligatorio y mandatorio el uso de benzodiazepina inicial, pero a esas dosis anestésicas definitivamente no ha cambiado nada. Ahí sí te diría yo que hay que usar benzodiazepinas. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. No, porque te... Ujú. Bueno, pues yo creo que ahí estamos, no sé si hay algo más. Doctor, buenas tardes. Yo soy Camila, soy de residente de anestesiología del Hospital Obstetricia. Más que una pregunta, solo quería, pues en vista que ya no hay más, quería agradecerle su tiempo, ¿verdad? Por compartirnos sus experiencias y su conocimiento. Y pues de verdad, darle muchas gracias porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Podemos continuar con el aprendizaje por personas como usted, ¿verdad? Que disponen de su tiempo para nosotros. Y igual también quería agradecerle a Servicios Quirúrgicos por brindarnos las herramientas para seguir entrenándonos, ¿verdad? Entonces, solo ese era mi comentario, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Pues a ustedes muchas gracias por su atención y nuevamente me disculpo por los inconvenientes, pero si hay una próxima ocasión les prometo que ya voy a ser experto en esto. Perfecto, Gracias. doctor. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Estaremos en comunicación siempre con ustedes para que lo que ustedes necesiten en educación, si nosotros podemos apoyarlos, pues va a ser un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Si no hay nada más, pues nos despedimos y esperamos vernos pronto. Por favor, cuídense todos. Queremos volvernos a ver pronto todos y todos bien, ¿verdad? Les deseamos lo mejor para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias, doctor Morales. Gusto de saludarlo. Igualmente. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias.